Sección cuarta. El primer anuncio, itinerario espiritual y pastoral. Dice el Papa Francisco, Evangelii Gaudium 265-267, tenemos un tesoro de vida. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Caminar con Él que caminar a tientas. Escucharlo que ignorar su palabra. Contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. Construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Punto primero. Primer anuncio, religiosidad y piedad popular. El primer anuncio puede estar vinculado pastoralmente con la catequesis en cualquiera de sus niveles, como también con creencias, rituales y prácticas de la religiosidad y de la piedad popular. Hay que diferenciar entre religiosidad popular y piedad popular. Esta última es una dimensión y una expresión de la religiosidad popular, la cual resulta más amplia. Se observa una maduración de la religiosidad popular y de su protagonismo, tanto en lo pastoral como en lo social. También la religiosidad popular tradicional se recrea adquiriendo nuevos matices y costumbres. Respecto a la religiosidad popular y a la piedad popular, hay varias posturas representadas en quienes la idealizaban, la ideologizan, la discriminan, les resulta indiferente o la rechazan abiertamente. Ciertamente tienen muchos aspectos positivos: conexión con el primer anuncio, la transmisión generacional de la fe, la potencialidad catequístico-pastoral, la integración con el ambiente natural, la valoración del lenguaje gestual y corporal, la consideración de los vínculos interpersonales y de lo cotidiano de la vida, la devoción por la Virgen Madre en muchas de sus advocaciones, la intercesión de los santos, la aceptación del sufrimiento, la enfermedad y la muerte, la memoria por los fieles difuntos, la transmisión de algunas devociones, la valoración por la familia, los vecinos y los amigos, la honestidad, la solidaridad y la ayuda fraterna, la cultura del encuentro y el compartir, la visión trascendente de la existencia, la fe en los milagros, la peregrinación a los santuarios, la fuerza de la oración y la intercesión, el rezo del rosario y el Vía Crucis, el sentido de la providencia de Dios en la vida diaria, el agradecimiento por la vida, la salud y el trabajo, el sentido del esfuerzo y el sacrificio, el tocar, el comer, el beber y el danzar como parte de la fiesta y de los rituales, el sentido de la tradición y de la historia, el respeto por las costumbres, el resguardo de la identidad cultural, el respeto por el hábitat, el medio ambiente y la naturaleza cósmica, etc. La religiosidad y la piedad popular asumen el primer anuncio así también como la liturgia, la catequesis y otras actividades pastorales, siendo riquezas que acrecientan la fe de muchas personas en el contexto social que les toca vivir. Los más vulnerables y sufrientes de la sociedad son los principales protagonistas de esta mística popular, vigente y a la que siempre hay que atender pastoralmente, ya que es un poderoso impulso de acción evangelizadora
de participación comunitaria y de conciencia social. En muchas ocasiones la religiosidad y la piedad popular son gestoras de profundas transformaciones de compromiso social y coherencia ética nacidas de las bases de la sociedad. En nuestros contextos no se puede desconocer ni negar el papel que han tenido en la configuración histórica de la identidad cultural y social de nuestro país y de nuestra provincia. Para valorar y profundizar sus aspectos positivos en un camino de madurez, hay que generar procesos catequéticos comunitarios que acompañen y encaucen con apertura y discernimiento. Hay que renovar siempre las prácticas sencillas de la religiosidad y la piedad popular, asumidas con ocasión del primer anuncio. Fiestas patronales, novenas, triduos, tradiciones religiosas, rezo del rosario, bendiciones, catequesis litúrgicas sobre la Santa Misa, culto a las imágenes, devoción a la Virgen María, a los ángeles y a los santos, celebración de los sacramentos, los sacramentales, los signos litúrgicos, la experiencia de la enfermedad y de la curación, la problemática del mal y el sufrimiento en el mundo, los milagros de Jesús y de los santos, las reliquias, las indulgencias, las devociones vinculadas con un santuario o a un determinado lugar de peregrinación, los santos canonizados y los santos populares, etc. La espiritualidad más profunda siempre se encuentra unida a la religiosidad y a la piedad popular. El Concilio Vaticano II ha nombrado a la Iglesia con la categoría de pueblo. La Iglesia respeta el sentimiento popular y sus expresiones religiosas en cualquier cultura. Sección cuarta, punto 2, primer anuncio, fe, espiritualidad y religión. El primer anuncio permite hacer una distinción entre fe, espiritualidad y religión. Muchas veces se usan estos términos como si fueran sinónimos, y sin embargo tienen acepciones diversas y complementarias. La fe es un don teologal, una gracia de confianza en Dios. La espiritualidad, en cambio, es el desarrollo vital y el crecimiento maduro de una fe viva, fruto que necesita tiempos de maduración para desarrollarse, realizando y expresando la relación personal con el Señor. Hay quienes poseen la fe meramente como una adhesión intelectual a ciertas verdades. Para el desarrollo de la espiritualidad es necesario algo más, una comunión real y vital, una experiencia vinculante, una relación personal y vivencial con Jesús en un encuentro profundo y en un diálogo sostenido. La espiritualidad es una realidad dinámica y viva como lo es todo vínculo genuino con alguien. Lo deseable es tener una fe que genere una verdadera espiritualidad. Sin embargo, hay quienes se dicen creyentes porque tienen fe, aunque no desarrollan una espiritualidad. Hay quienes no tienen fe cristiana e incluso no tienen ninguna otra fe religiosa y no obstante cultivan una espiritualidad identificada con la búsqueda interna, la experiencia de la trascendencia, la ayuda solidaria a los demás, el desarrollo personal, etc. Por lo tanto, existen quienes tienen fe y no tienen espiritualidad, y quienes desarrollan una espiritualidad y no tienen fe.
Sin embargo, la fe y la espiritualidad son complementarias. La fe genera la espiritualidad y la espiritualidad nutre y acrecienta la fe. A su vez, ambas no deben ser identificadas sin más con la religión, la cual se basa en los aspectos institucionales, convencionales y visibles que estructuran y organizan una determinada fe. Los valores, los mandatos, los rituales, los preceptos, los mandamientos, los sacramentos, los dogmas, las prácticas, las creencias, las fechas litúrgicas, las fiestas, etc. Hay gente que tiene fe, con o sin espiritualidad, y no se vinculan con ninguna religión. Popularmente muchos dicen que no practican, entre comillas, la religión. Para el cristianismo, fe, espiritualidad y religión están íntimamente asociadas en una experiencia unificada por el primer anuncio. En la actualidad ya no necesitamos de una religión para los que duermen, sino para los que están despiertos, ni para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer, sino para quienes prestan atención a la voz del Espíritu con discernimiento. Una religión que invite a razonar y cuestionar, que no ponga el acento en el pecado y en la culpa, sino en la misericordia que ayuda a aprender del error. No se desea una religión que reprima todo lo humano, sino que aliente a acercarnos a la verdad de cada uno, que anuncie y que hable de Dios sin pretender ocupar su lugar. No se desea una religión que no tolere preguntas, que inspire temor, que priorice su propia organización o cause divisiones e intolerancias. Se necesita una religión que esté más vitalmente unida a su propia espiritualidad y alimentada verdaderamente por su fe. Sección cuarta, punto 3. Primer anuncio y animación bíblico-pastoral. El primer anuncio siempre remite directa o indirectamente a su origen, la palabra de Dios, en el contexto de un encuentro interpersonal o comunitario a partir de una lectura orante, cordial, afectiva y contemplativa. Hoy existen diversos modos de compartir, pastoral y espiritualmente, la riqueza de la palabra, propiciando el discernimiento comunitario como una forma de leer e interpretar la historia y el propio camino de fe. No hay que pensar solo en una pastoral iluminada por la Biblia, sino que es preciso que la palabra anime, como principio vital, toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Hay que profundizar la animación bíblica en toda la Iglesia y en cada ámbito pastoral específico. La formación espiritual, intelectual, pastoral y comunitaria en torno a la palabra ayuda a profundizar el contenido del primer anuncio. Es preciso usar las nuevas tecnologías y lenguajes buscando otras encarnaciones de la palabra en la cultura y asumir la prioridad pastoral y espiritual del primer anuncio desde la primacía de la palabra de Dios, especialmente propiciando una pastoral bíblica que alimente el anuncio, el testimonio y la formación del pueblo de Dios, promoviendo la lectura orante de la palabra y la conversión misionera. Cuando por diversas circunstancias no podemos o no conviene estratégicamente anunciar explícitamente la palabra, es bueno acompañar a algunas circunstancias con el lenguaje gestual y ritual de la vida misma,
especialmente aquellos momentos más dolorosos que invitan a la comunión de sentimientos en el silencio, hasta que sea propicio el tiempo para explicitar el anuncio de la palabra. Continúa la lectura del documento de trabajo para el 11º Sínodo Arquidiocesano de Córdoba. Sección cuarta, punto 4. La mística del primer anuncio. Mistagogia querigmática y sus mediaciones. Se llama mistagogia al proceso experiencial, tanto espiritual como pastoral, que produce el dinamismo del primer anuncio cuando se lo acepta. Una mística querigmática de mediaciones concretas que se caracteriza por el testimonio de la fe. La conversión es la condición previa del testimonio creyente. Sin testimonio, la fe se vuelve abstracción y teoría incapaz de interpelar con fuerza existencial. El primer anuncio muchas veces se hace silenciosamente, solo con el testimonio, generando, para quien lo recibe, el hecho de ser también él testigo para otros. Se caracteriza por la oración, es la mejor disposición para que el primer anuncio, una vez recibido, continúe siendo una palabra de poder eficaz. Existe una sacramentalidad de la palabra de Dios y del querigma, un poder espiritual del primer anuncio que provoca coraje, entusiasmo y autoridad en quien lo proclama. La liturgia es uno de los ámbitos más cotidianos en el cual se realiza el primer anuncio. Ciertamente este se puede dar más allá del contexto litúrgico y por otros anunciadores que no sean los ministros sagrados. Sin embargo, la liturgia, especialmente la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos, son ocasiones ordinarias y privilegiadas para transmitir el primer anuncio. La homilía siempre debe tener el espíritu del primer anuncio. Es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad del encuentro de un pastor con su pueblo. Evangelii Gaudium 135. Es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica. Evangelii Gaudium 138. Sabemos que el Señor y su pueblo se hablan de mil maneras directamente, sin intermediarios, aunque en la homilía Jesús quiere que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos, de modo tal que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere no sólo de los dos que dialogan, sino de un predicador que la represente. Evangelii Gaudium 143. Por eso el predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir aquello que los fieles necesitan escuchar, siendo un contemplativo de la palabra y un contemplativo del pueblo. Evangelii Gaudium 154. Una buena homilía debe contener una idea, un sentimiento, una imagen. Evangelii Gaudium 157. También la lectio divina es la lectura orante de la palabra de Dios, personal o comunitariamente. Es un medio privilegiado para el primer anuncio y para la evangelización, ya que su práctica genera una actitud receptiva y de reflexión de lo que Dios dice por medio de su palabra, descubriendo su voluntad a través del discernimiento. La acción pastoral,
la solidaridad y toda la vida de caridad que se expresa en las obras y ministerios de la Iglesia constituyen un amor activo y concreto que siempre es ocasión del primer anuncio contextuado en la opción preferencial por los pobres. La educación de la fe que se da en las escuelas católicas es ocasión para el diálogo con la cultura a partir del saber y de las prácticas pedagógicas, sociales y pastorales, donde familias, niños, jóvenes y adultos tienen una relación de referencia y de pertenencia a ese ámbito destacado para el primer anuncio, la reiniciación de la fe, la misión, la acción pastoral y solidaria. La comunicación social es un instrumento para la buena nueva y los auténticos valores humanos y evangélicos que ayudan a la construcción de una vida y una sociedad más dignas. Hay que alentar a una mayor participación de interlocutores cualificados y de los miembros de las comunidades eclesiales en los medios de comunicación social, ya sean confesionales o no. Es otro de los ámbitos estratégicos del diálogo fe y cultura. Las mediaciones técnicas y artísticas contribuyen al primer anuncio asumiendo la belleza de la palabra de Dios y de la palabra humana, de la imagen, de la luz, del sonido, de las formas y de los recursos escénicos como parte de su inspiración. Los artistas y los comunicadores cristianos son embajadores del primer anuncio y de aquella belleza que hace trascender hacia el misterio, permitiéndonos atisbar el deseo de infinito que existe en todo corazón humano que anhela. En el arte, la verdad va de la mano de la belleza. Evangelii Gaudium 142. Debemos reconquistar la esperanza redescubriendo la belleza. La tecnología y el lenguaje digital potencian el primer anuncio en la dimensión personal, en la comunitaria a través de las redes sociales y en la virtualidad que escapa de la ubicuidad del espacio y del tiempo concebido análogamente. La tecnología es más que un recurso y una herramienta, es en sí misma un paradigma, una comprensión, una percepción y una construcción sociocultural del mundo que vivimos. Los caminos invisibles, solo por Dios conocidos, en Gaudium et Spes 22, suelen tener muchas más mediaciones de la que imaginamos. La tecnología es una de ellas.